Guía Legal de Inteligencia Artificial. Tu herramienta definitiva para examinar las tendencias y evolución de la regulación de la inteligencia artificial a nivel mundial. Concepto de robot. Discusión sobre la personalidad jurídica de los robots. Mar Ibáñez y Andrea Pineda. El intento de establecer una definición del concepto de robot, delimitando sus características y sus funciones, se torna en una misión prácticamente imposible debido al entorno cambiante en el que se desarrolla. Por un lado, la tecnología de hace un tiempo atrás evoluciona siendo cada vez más sofisticada y compleja, y por otro lado, diversas disciplinas gozan de la utilización de los robots como en sanidad, derecho, industria, etc. Creando un concepto tan abierto, podría aludirse desde androides, máquinas que desarrollan tareas domésticas como un robot aspirador, vehículos autónomos o aparatos de uso médico, teniendo en cuenta las creaciones que ya existen y aquellas que irán inventándose con el tiempo. Esto supone que la delimitación de un término de robot podría quedar obsoleta en un espacio de tiempo muy reducido. No obstante, el Parlamento Europeo, a través de una resolución que data del 16 de febrero de 2016, dirigida a la Comisión Europea, señaló la necesidad de crear una definición generalmente aceptada del concepto robot y de inteligencia artificial que fuese flexible y no generase un lastre a la innovación. Se tomó como base y sugerencia el establecimiento de una definición a partir de determinadas bases que el Parlamento Europeo consideró comunes a todos los robots como son: 1. La autonomía generada a partir del intercambio de datos con los que se ha alimentado y los recabados en el entorno. 2. Capacidad de autoaprendizaje. 3. Que mínimamente tenga un soporte físico. 4. La capacidad de adaptar su comportamiento al entorno. Y por último, 5. Que no tenga vida biológica. En el caso de que finalmente se elaborase una definición en base a las premisas anteriores, determinadas invenciones no podrían encuadrarse bajo el concepto de robot, como, por ejemplo, los cyborgs, los cuales en Japón tienen consideración de personas mejoradas, o los programas de ordenador que hacen tareas automáticas pero no cuentan con un soporte físico. A este respecto, la Comisión Europea no se pronunció sobre este asunto, aunque si bien es cierto que en 2018 llevó a cabo una separación entre el concepto de robot e inteligencia artificial. Lo primero sin lo segundo no tendría razón de ser, puesto que un robot que no cuenta con ese sistema de inteligencia artificial tendría consideración de objeto, aunque no toda inteligencia artificial puede considerarse como robot. Con el avance de la robótica se plantearán problemas a los que las normas existentes no alcanzan para dar una respuesta. Por ello se abre la necesidad de que la robótica y la inteligencia artificial tengan una legislación específica propia o incluso la apertura de una nueva rama del derecho. Análisis objetivo sobre la consideración de personalidad jurídica de los robots. Tradicionalmente en derecho se ha distinguido entre las personas, entendiendo el término personas como el concepto jurídico para referirse a quien puede ser sujeto de derechos y obligaciones, físicas y jurídicas. Las personas jurídicas se crean como agrupaciones de seres humanos con un capital para desarrollar una actividad, lo cual en su momento fue una novedad, y sin embargo hoy en día no se discute su fundamento. La problemática objetiva a la hora de aceptar la personalidad jurídica de un robot es la capacidad de obrar. Dejamos de lado la capacidad jurídica puesto que ésta se lo otorga el ordenamiento jurídico en sí mismo, el cual le atribuye la titularidad de derechos y obligaciones, por lo que en este sentido nada impide que un robot tenga una capacidad jurídica, aunque deba establecerse en el propio ordenamiento. En lo que nos atañe a la capacidad de obrar, se necesitará determinar qué actos pueden llevar a cabo las personas jurídicas. Este planteamiento abre un debate debido a la infinidad de nuevos supuestos no planteados hasta la fecha, que van surgiendo. Esto no implica no fijar unos límites a la innovación, sino fijarlos desde el punto de vista legal. Por ejemplo, ¿hasta qué punto un robot podría ejercer su derecho a voto o dictar una sentencia? Pues no se cuestionaría que el robot pudiese llevarlo a cabo o no, sino consistiría en determinar si puede comercializar en función de la legalidad de su actuación. Como consecuencia de la globalización, puede tornarse en una tarea difícil, puesto que lo que está permitido en un país, en otro puede ser una prohibición y, por tanto, puede generar controversias y confusiones normativas y fácticas. El concepto de robot, en el caso de encuadrarlo como una persona jurídica, deberá someterse a consideraciones que se alejan o complementan la definición tradicional de persona jurídica
como una agrupación de personas con un capital, objeto y un órgano de administración. Por ejemplo, la necesidad de actualizar periódicamente los sistemas internos del robot o la inclusión dentro de la sociedad del programador que lo educa o el fabricante. Otro de los grandes problemas a la hora de encuadrar el robot como objeto de derecho en nuestro sistema es la titularidad y legitimación para su uso. El aprendizaje y la mejora del robot es progresiva y la gran mayoría de los softwares hoy en día se traspasan a través de la venta de licencias de uso y no de la propiedad literal como sucede tradicionalmente con las adquisiciones. Sea como sea, es verdaderamente difícil, si se reconociese la personalidad jurídica de un robot, fijar el límite entre la personalidad jurídica y la propiedad del objeto, pues las relaciones jurídicas siempre se entablan entre personas y no entre personas y cosas, o entre cosas, y además, porque hay tantos tipos de robots que en ocasiones habrá que acudir a la personalidad jurídica, por ejemplo, un androide, y en otras a la figura de la propiedad, por ejemplo, un robot aspirador. En definitiva, el encuadre objetivo del robot como una persona jurídica entrañará retos, avances y nuevos planteamientos de la normativa actual existente. No obstante, una de las mayores problemáticas desde el punto de vista de expertos en robótica de distintos ámbitos es la diversidad de opiniones sobre la viabilidad de reconocer una personalidad jurídica a los robots o en contra de esta postura. A continuación, expondremos muy brevemente ambas posturas. 1. A favor de otorgar una personalidad jurídica a los robots. Como ya hemos comentado, el Parlamento Europeo emitió el 16 de febrero de 2017 una resolución dirigida a la Comisión Europea, en la que abogó por la creación de la figura de persona electrónica, especialmente para aquellos robots más autónomos. La autonomía debería establecerse como un límite, dándoles responsabilidad por los posibles daños que pudiesen causar. Estos supuestos serán considerados cuando el robot tome decisiones autónomas inteligentes o interactúen con terceros de una forma independiente sin respaldo de un ser humano. Derivado de esta postura, se hace hincapié en la personalidad jurídica de los robots, abogando al igual que en un momento se creó la personalidad jurídica para las empresas, creando una voluntad societaria a un ser ficticio como es la agrupación de personas en un ente con capacidad artificial y creada por la normativa, la creación o regulación de una personalidad jurídica para los robots, lo cual supondría un nuevo avance de la normativa en consonancia con la innovación y la tecnología. Esto iría en paralelo con la creación de una nueva rama del derecho que podría denominarse derecho de los robots o semejantes, la cual servirá para responder a los nuevos desafíos que se vayan planteando y situaciones disruptivas en la actualidad, como en su momento fue, por ejemplo, el derecho ambiental. No cabe duda de que los robots y los sistemas de inteligencia artificial son uno de los grandes inventos verdaderamente rompedores del entorno digital y constituyen, sin duda, un vector de cambio vertiginoso de nuestra sociedad que apenas hemos comenzado a vislumbrar. Crear una personalidad jurídica específica o permitir que un robot se adapte normativamente a otra figura existente con sus particularidades estará revestido de debates, avances y modificaciones por la velocidad de la innovación y, sobre todo, por la capacidad de los robots y la inteligencia artificial de aprender progresivamente y por sí mismos. 2. En contra de otorgar una personalidad jurídica a los robots. A pesar de que los robots pueden ser muy avanzados y capaces de tomar ciertas decisiones, carecen de emociones, conciencia y autodeterminación, lo que los diferencia de los seres humanos e impide tener personalidad jurídica. Si son considerados sujetos de derechos, capaces a su vez de contraer obligaciones legales, surgen diversos paradigmas como a. La responsabilidad legal en caso de daños o negligencia ocasionados por estos, perjudicando la reparación efectiva de las víctimas. B. El otorgamiento de derechos similares a los del hombre, que en momentos específicos podrían verse en contraposición a los derechos humanos, por ejemplo, en el caso de reconocimiento de propiedad intelectual de los robots sobre sus invenciones, lo cual impediría a los seres humanos utilizar esta propiedad para fines que beneficien a la sociedad. O C. La incidencia sobre un factor primordial como el empleo que esto podría suponer a causa de su proliferación, causando un alto impacto en la viabilidad de los sistemas de seguridad social de los Estados y, por tanto, menoscabo de los derechos laborales de los seres humanos, disminuyendo la demanda de su mano de obra.
En este sentido, el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la inteligencia artificial, las consecuencias de la inteligencia artificial para el mercado único, digital, la producción, el consumo, el empleo y la sociedad, de 31 de agosto de 2017, como respuesta a la resolución del Parlamento Europeo ya mencionado anteriormente, indica en su apartado 1, Legislación y Reglamentación, numeral 3.33, que se opone a cualquier tipo de estatus jurídico para los robots o sistemas de inteligencia artificial por el riesgo moral indebido que ello trae, pues se indica con razón que la legislación en materia de responsabilidad tiene un efecto correctivo y preventivo que podría desaparecer en cuanto el riesgo de responsabilidad civil dejase de recaer sobre el autor por haberse transferido al robot o sistema de inteligencia artificial. En la misma línea, existe un pronunciamiento común en la Carta Abierta a la Comisión Europea Inteligencia Artificial y Robótica, véase Robotics Open Letter to the European Commission, Robotics Open Letter EU 2018, firmada por distintos expertos en la materia, líderes de la industria y expertos en áreas como el derecho, la medicina y la ética, donde hay un criterio claro en contra de otorgar a largo plazo una personalidad jurídica específica para los robots, al igual que el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, y se configura como una respuesta a la resolución del Parlamento Europeo sobre robots de 2017. Según los argumentos expuestos, desde una perspectiva técnica, existe una sobrevaloración de sus capacidades reales, aún de los robots más avanzados, pues el estado del arte aún no ha alcanzado un desarrollo absoluto para afirmar su completa autonomía y capacidad de autoaprendizaje. Desde una perspectiva legal y ética, otorgar una personalidad jurídica a los robots resulta inadecuado con cualquier modelo utilizado, bien sea derivado del modelo de persona física, pues el robot no puede ser titular de derechos humanos. Desde la perspectiva de persona jurídica tampoco resulta viable, pues implicaría la existencia de humanos detrás para representarlo y dirigirlo, y este no sería el caso del robot. Tampoco podría derivarse del modelo anglosajón de Trust, pues este régimen, al ser extremadamente complejo, al final implicaría la existencia de un ser humano como último responsable de la gestión del robot, otorgado con un fideicomiso o fiducia. Por ello, la implementación de la propuesta del Parlamento Europeo respecto a dotar a los robots de personalidad electrónica puede ser desacertado, ya que resulta difícil pensar en una nueva categoría intermedia entre el ser humano y la cosa, no resultando viable al mismo tiempo ser sujeto y objeto en una relación jurídica. Por lo anterior, a pesar de su innegable avance, los robots todavía carecen de la capacidad de comprender y actuar de acuerdo con el derecho, no siendo posible otorgarles personalidad jurídica, pero sí se debe seguir regulando su uso y funcionamiento a través de reglamentaciones humanas. Si bien se reconoce que la Unión Europea debe impulsar el desarrollo de la industria de la inteligencia artificial y la robótica, también debe poner límite a los riesgos que esto acarrea, evaluando en qué medida debe responder satisfactoriamente a este problema a través de legislación, reglamentación, jurisprudencia de la Unión Europea y de cada Estado miembro en materia de responsabilidad y atribución de culpa, e implementando soluciones de tipo legal pero analizadas interdisciplinariamente que se adecúen en debida forma a los retos actuales. Como conclusión general, considerando que en la actualidad los robots y el desarrollo de la inteligencia artificial se integran cada vez más en la vida cotidiana, resulta necesario delimitar a través de cuestiones éticas y jurídicas cómo se debe tratar la figura del robot y las consecuencias jurídicas a las que puede estar sometido. Uno de los mayores retos en este sentido será indudablemente, en un primer momento, definir el concepto de robot de una forma flexible que permita abarcar la gran diversidad de subtipos existentes, así como decidir si otorgarles personalidad jurídica propia es la solución más adecuada. Esto implicaría definir su estatus y sus derechos y obligaciones, cuestión que no es sencilla. Por un lado, si se argumenta que los robots deben ser reconocidos como entidades jurídicas autónomas, se plantean preguntas complejas acerca de quién sería responsable en caso de los daños causados por estos y cómo se garantizaría que cumplan con sus responsabilidades. Y por otro lado, si se mantiene la posición estática de que los robots son simples propiedades que carecen de derechos o responsabilidades, puede resultar insuficiente a medida que estos se vuelven más sofisticados y capaces de realizar tareas que antes solo podían ser llevadas a cabo por humanos. En definitiva, otorgar personalidad jurídica a los robots planteará desafíos éticos y legales de gran relevancia y supondrá un debate riguroso para encontrar soluciones eficaces,
pues el hombre se enfrenta a la posibilidad cada vez más latente de que una nueva categoría de sujeto jurídico, considerado un intermedio entre persona física y objeto, irrumpa en la creación del derecho de los robots, la cual requerirá de un enfoque equilibrado para garantizar la protección de los derechos y responsabilidades de todas las partes involucradas. Guía legal de inteligencia artificial. Tu herramienta definitiva para examinar las tendencias y evolución de la regulación de la inteligencia artificial a nivel mundial.